Buenos días, profesor. Aquí el estudiante Eduardo Tobar de la Escuela 47 de Ingeniería en Sistemas. Eh, Le vengo aquí a presentar la primera actividad del segundo corte 2025 PCM Valencia. Discúlpeme que me introduzca así, pero es que no puedo hacerlo tan fluido porque YouTube me puede bajar el video y no es la idea. Bueno, el tema de esta actividad es la exposición sobre la depuración en C++. Eh, Desmitificando el proceso. Bueno, básicamente la depuración en C++ consiste en el proceso de la identificación y de la corrección de los errores en nuestro código. En C++ se usa un depurador, un debugger, primeramente para posar la ejecución en puntos claves o críticos, en los puntos más importantes del algoritmo, pues, de la codificación del código. Revisa el estado de las variables y el flujo del programa paso a paso. Básicamente consiste en el proceso en donde se basa en encontrar en dónde y por qué el programa no hace el comportamiento esperado o hace no tiene un funcionamiento correcto. Eh, bueno, bueno, posteriormente tenemos las herramientas esenciales de la depuración, que son los comandos, puntos de ruptura y la ejecución paso a paso. Desglosando esto, primeramente tenemos los comandos de depuración. Eh, Primeramente son los que trae incluido eh, Visual Studio, los Codeblocks, los GDB, que son comandos básicos que tienen las estructuras. Ejemplo está el iniciar y continuar, que ejecuta ordenado el programa, el detener que la detiene, termina la depuración, y el pausar, que es el que interrumpe la ejecución en cualquier momento. Básicamente estos comandos nos dan el control total sobre la ejecución del programa durante la depuración. Eh, Aún no quiero citar el ejemplo que es muy común, que siempre se ve, pero voy a hacerlo brevemente. En los casos de Paint, cuando se manda la ejecución, se da la instrucción de ejecutar el programa línea por línea, que, te, que vas viendo cómo se desarrolla, cómo se interactúan las instrucciones del código para la ejecución correcta del mismo, para ver no necesariamente un error, sino algo que se pueda cambiar, algo que se pueda mejorar, eh, o simplemente para el estudio del mismo. No siempre necesariamente tiene que ser para identificar un error. Básicamente consiste en el estudio del mismo. Luego están los breakpoints o puntos de ruptura a su traducción al español, que son los marcadores que se colocan o colocamos en líneas de códigos específicas para indicarle al programa de que se detenga ahí, en ese sitio. Eh, Básicamente tiene un uso de hacer el clic al lado del número de línea, normalmente en la mayoría de los entornos, y con un propósito de inspeccionar el estado del programa en ese momento, en ese preciso momento, en ese exacto momento. Luego tenemos la ejecución paso a paso. Posteriormente, que se establece en el código un punto de ruptura, él se detiene ahí. Entonces lo que sucede posteriormente después de ese punto de ruptura, que es lo que hablamos hace un momento de los breakpoints, básicamente se puede avanzar de tres formas. Step over, que significa que avanza a la siguiente línea sin entrar en funciones, muy importante eso. Eh, que esto básicamente significa que ejecuta la línea actual donde se encuentre.
y pasa a la siguiente línea sin entrar en el código interno de las mismas funciones que se llamen esa línea. Por ejemplo, si llamas a saludar con step over, el depurador va a ejecutar toda esa línea completa y se va a detener en la siguiente instrucción que pueda decirse, vamos a suponer, eh, multiplica las veces que te he saludado en ese día. Es decir, en resumen, el step over es una forma de omitir un proceso que ya se sabe que está bien. O sea, tú quieres entrar a la casa, tú sabes que tú siempre vas a entrar a la casa y vas a saludar. Eso no tiene caída. Ahora, lo interesante es saber el problema en donde tú te puedes como que equivocar es cuántas veces lo he hecho yo en el día, que es algo que no todo el mundo puede llevar la cuenta, pues si se entra y se sale. Esto por dar un ejemplo aquí aleatorio que se me vino. Básicamente es cuando quieres avanzar rápidamente sin perder el tiempo en funciones que tú ya sabes que funcionan o en cosas básicas, dos más. O sea, en vez de hacer vamos a suponer que se está haciendo una ecuación y, y suele ser que tienes que hacer sumas como de 2 más 2 es igual a 4, pero tú no quieres escribir toda la ecuación para poner 2 más 2 sea igual a 4, sino que tú simplemente vas a poner 4. Una función más a lo tangible se puede interpretar así. Esa acción, ese gesto que mucha gente, por lo menos yo lo hago, pues, cuando son sumas muy sencillas, para no escribir todos esos números, complicarme, lo resuelvo todo de una en vez de hacerlo uno a uno. Bueno, justamente algo parecido es el step over. Y básicamente es cuando te interesa ver qué sucede después de llamar a la función. Que básicamente consiste en que confío en la función y quiero seguir adelante. O sea, omite eso. Eso está bien. Sigue tu camino, que el problema no está ahí. Luego tenemos step into, que consiste en que si hay una función, entra en ella para depurar el paso a paso, que básicamente consiste en una ejecución inversa, contraria a la step over, o sea, el opuesto. En vez de omitir, esta misma va entrando individualmente, o sea, básicamente no omite ningún proceso por más básico que sea, pues, o sea, hace el protocolo completo. Y el step out, que básicamente sale la función actual, que consiste básicamente en que cuando se entra una función por error, quieres cancelar ese proceso rápidamente, se invoca a este sistema, al step out, para volver a donde se empezó al inicio. Básicamente, cuando ya viste lo que tú necesitabas en la función y no quieres seguir depurando las líneas restantes, o sea, viste el problema que tenías, la identificación del problema antes de que se terminara de analizar todo, consiste en el uso del step out. O sea, básicamente, eh, cuando detecta el problema y como que, digamos, se te prende el bombillo, cónchale, el problema está en 5 y estás analizando 20, no, ya cancela aquí, ya vi lo que quería ver, te saliste, para esto es el step out. En donde, para ir terminando esta parte, consiste básicamente que estas funciones nos permiten, estas formas de depurar nos permite seguir la lógica exacta que sigue el mismo programa, pues en sí. Bueno, ya para ir finalizando, tenemos lo de mostrar valores de variables y los miembros de clase y la estructura. Básicamente los datos. Consiste en la visualización de datos. Esto es una parte un tanto confusa, pero muy interesante de analizar. Básicamente consiste en que el proceso mismo de la depuración
va viendo, observando los datos para ver que todos sus atributos, tipos, clases, quede todo bien. Básicamente es la supervisión del proceso. Eh, Cómo van las variables locales y globales, o sea, ver su valor actual, los miembros mismos de la clase, los atributos de los objetos y la estructura de los datos, comprueba las arrays, las listas. Básicamente es la visualización en pantalla de todo ese análisis, pues. Básicamente nos consiste en que esto ayuda a verificar que los datos sean correctos en cada paso. Y luego tenemos donde se podría decir se refleja todo este proceso de la depuración, que es en el retroseguimiento o call stack, o a su traducción al español sería pila de llamada. Básicamente muestra que la secuencia de funciones que se llamaron para llegar al punto actual, donde se origina un error, y se puede visualizar, muy importante, por eso fue que quería citar este ejemplo aquí. Esto lo vemos en el ejemplo, claro, cuando se va a realizar un programa, primeramente cuando se hace PCIN, que es con lo que se empieza a programar siempre, mayormente, pues, que es como la herramienta más sencilla para hacer estos procesos, en donde se muestran los errores de algún código. También lo hace C++, que nos sale, vamos a suponer que nos equivocamos al declarar una variable. El programa mismo nos dice, mira, aquí hay un problema en esta línea, no declaraste la variable, o dar algún tipo de código de error. Eso es una retroalimentación que nos da el programa. Claro, ya aquí sí se incluye el tema de la depuración, es más específico. Pero sí, básicamente eso podría decirse que es un ejemplo de retroalimentación, que es en donde todo programador ha estado, pues, y ve, concha, tengo un problema en la línea 15, y me lo marca en rojo. O una sugerencia también puede ser, en el caso de PC. Y bueno, profesor, ya aquí básicamente para finalizar con un breve resumen, la depuración en Semama consiste en el uso de comandos para controlar la ejecución, eh, colocar los puntos de ruptura donde queremos detenernos en este mismo proceso, que nos permite avanzar paso a paso para seguir el flujo, identificar cualquier anomalía en el mismo, nos permite la inspección de variables y objetos para validar los datos, y básicamente revisa lo que se llama la pila de llamadas o el retroseguimiento para entender el contexto del error. O sea, el origen de la falla del mismo, pues, de la línea, del código. Y básicamente esta es una herramienta que consiste en poder transformar la frustración de los errores que puede pasar uno. Por lo menos a mí me sucedió en el semestre pasado por un punto y coma que no había hecho. Tuve un problema, ay Dios mío, que no hallaba qué hacer, y venía y brincaba y pedía ayuda. Y básicamente la retroalimentación, la depuración me hubiese servido en ese momento identificar mi error más rápido. Que básicamente lo que nos quiere decir es que nos da una oportunidad de aprendizaje el uso de depuración. El uso de depurar en C++ es una gran ventaja. Bueno, ya aquí finalizando la exposición, Eduardo Tobar. Espero que nos encontremos una próxima oportunidad y bueno, hasta la próxima.